Claro que sí, y es que el día de hoy inauguramos una nueva sección y esa es la entrevista. Y bueno, para el día de hoy, la entrevistada del día de hoy es nada más ni nada menos que Marcia Trejo Silva, una escritora con 6 libros ¡Bravo! de su arsenal con temas muy interesantes sobre nuestra cultura y nuestro pasado. Démosle un aplauso, por favor, nuevamente. ¡Bravo! Además, Gracias. también es una profesora en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad y es una persona sumamente interesada en el tema ambiental, así como nosotros. Y pues bueno, está aquí para compartirnos un poco de su trabajo. Démosle la bienvenida, Marcia. Gracias por Muchas aceptar gracias. nuestra invitación. Gracias por acompañarnos. Queremos conocer un poquito más acerca de tu faceta como escritora, que sabemos que has escrito bastantes cosas. Entonces, quiero empezar con la primera pregunta, si me permites, Eli. ¿De dónde nace tu gusto por escribir? En realidad es un gusto muy, muy antiguo y es una triste historia. Empezó en primaria, estaba yo como en quinto, sexto de primaria, una cosa así, y me pidieron un relato en la escuela. Entonces me dediqué toda la tarde a hacerlo, me esforcé muchísimo y cuando lo entregué, mi maestra de español, ¿verdad? Me dijo que me pusiera de pie y frente a todo el grupo me preguntó que quién me lo había hecho. Entonces yo le dije que lo había hecho yo y me dijo que no me creía. Me tildó de mentirosa frente a todo el grupo y dejé la pluma durante años y la ¿Y retomé eso en hasta qué la grado de universidad. primaria fue? Cuéntanos, Marcia, ¿fue algún libro lo que también te impactó, que hizo que volvieras como a querer escribir? Bueno, de hecho, sí hay un libro que se llama Historia de las cosas que nunca existieron, de Robert Ingpen y Michael Page. La primera vez que lo vi me enamoré profundamente de este libro, es una hermosura, totalmente ilustrado. Entonces pensé que a lo mejor uno yo podía hacer uno así. Tuvieron que pasar, estamos hablando de principios de los 80, entonces tuvieron que pasar varios años para que verdaderamente lo hiciera. Y hago una primera versión que era mi primera tesis en la universidad y la cual me rebotaron, porque me dijeron que hablar de esas cosas no era sociología, que yo hablara de obreros, que hablara de campesinos, de mujeres, pero de esos monstruos, que eso no era sociología, entonces me rebotaron la tesis, por lo cual tuve que hacer una segunda tesis, ¿no? Pero bueno. Y ese libro posteriormente habría de ser el primero que se publicara en este caso se llamaba Guía de Seres Fantásticos Prehispánicos y se publicó por Editorial Vila. Vila es el sello para Ok, escritores mexicanos de Geriza. Es difícil que se consiga porque este se publicó en 2004. De ahí ha habido otros posteriores, bueno, hay 5 más después de ese. ok. Está Monstruos Mexicanos, que fue por Editorial Diana. También está Fantasmario Mexicano, La Llorona, Nuestra Otra Madre, la telenovela mexicana, y otra coautoría que es un libro de política, que es una compilación de citas Perfecto. sobre Bueno, política. ya O sea, sabemos que hablas, bueno, que aparte de ser 100% mexicana, ¿qué te hizo escribir acerca del folclore mexicano? porque es maravilloso, es maravilloso. No tenemos absolutamente nada, nada que envidiarle en Inglaterra, Escocia, a ningún lugar del mundo. Tenemos una cantidad de folclore impresionante. De hecho, uno de los libros que hago es El Fantasmario Mexicano, y se hizo ya hace varios años, y tiene 600 entradas, 600. O sea que por mínimo tenemos Seres fantásticos. 600 seres fantásticos, y hay material para duplicarlos sin ningún problema. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo un folclore tan amplio, tal cantidad de creencias, no estén Sí, claro, sí, compiladas? sí. Entonces, un libro como ese, que es un diccionario, o sea, con esa profundidad y esa amplitud, no hay. El único que existe es el mío. Perfecto. Y fue publicado precisamente por Editorial Trillas. ¿Y eso sí lo podemos conseguir en algún lado? Pueden conseguir en la página Ok. web de Trillas o también en Amazon. Ah, perfecto, ok. Entonces, ¿consideras que este libro es tu mejor obra? Es que las quiero por distintas razones, son como los hijos, aunque te salgan feos los quieres, y aunque te salgan tacos también los quieres, o sea, y los quieres por distintos motivos. O sea, el fantasmario lo quiero porque es el trabajo de muchos años, son como 10 años de trabajo. Monstruos Mexicanos, otro este es de niños. Fue tremendamente divertido escribirlo, muy, muy divertido hacerlo. Tengo uno de La Llorona que me encanta, porque La Llorona ocupa el lugar número 1 en el top 10 de los fantasmas de México. Entonces es un ensayo y una coautoría que se hice con Raúl Gómez Miguel y es bastante interesante. Y no hay un libro, porque no lo existe, o sea, verificamos todo, que hable con tal profundidad de este fantasma.
no existe. Y además hacemos una cosa súper interesante, que es, resulta que la leyenda de La Llorona no es privativa de México, está en toda América Latina, la puedes encontrar desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, con ligeras variaciones en el aspecto de ella, pero básicamente es la misma historia, una joven indígena que se enamora de un español, tiene hijos, mata a sus hijos. Esa estructura está desde hace 500 años y sigue repitiéndose. Entonces había que hacerlo, y eso es precisamente lo que hacemos con La Llorona, se llama La Llorona nuestra madre, y se hace el análisis desde lo que es el México prehispánico hasta las películas de la actualidad sobre La Llorona. Entonces, ¿tú consideras que el Fantasmorio es el libro que más te ha costado como escribir? Tiene mucho trabajo, pero lo que pasa es que cada uno son retos diferentes. Cada uno es un reto totalmente distinto. Por ejemplo, el de la telenovela mexicana, Orígenes y Características. Esta fue mi segunda tesis. Y también se lleva a las editoriales y es publicada. Entonces creo que las tesis fallidas resultan buenos libros, de veras. Marci, ¿nos podrías platicar un poco de tu proceso creativo a la hora de escribir? ¿Tienes alguna manía, un lugar favorito para inspirarte y comenzar a hacerlo? Cuéntanos. Los libros son a veces como los malos sueños, llegan a tu vida, se apoderan de ella y no te sueltan. Hay libros que sí he hecho totalmente conscientemente y hay otros que simplemente nacen y se van formando, a veces hay ideas que nunca concretan y finalmente es dejarlos correr. A veces cuando la vida se me pone didáctica y me quiere enseñar muchas cosas, me da por escribir y salen cosas interesantes. En cuanto al proceso creativo varía. No es lo mismo escribir un ensayo histórico que escribir fantasía, que escribir para niños. Pero algo tienen en común y es, sí, soy totalmente ritualista y pongo la computadora. Para mí es muy importante elegir la tipografía. Yo sé que suena totalmente extraño, pero los distintos tipos de libro tienen distintas tipografías. O sea, si escribo para mí, por ejemplo, escribo Comic Sans, porque eso te ayuda a ubicarte. No uso música. Y de usarla es solo instrumental y el mismo track o el mismo soundtrack repitiéndose una y otra vez. Una gran dosis de café, muy, 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 muy grande. Oye, entonces, ¿has tenido algún, alguna idea por escribir algún otro género que no sea, bueno, aparte del folclore mexicano, algún otro género? Bueno, tengo dos de ensayo, o sea, uno de telenovela mexicana, otro de La Llorona. Lo que pasa es que pues, me encanta, creo que tiene una riqueza enorme y hay que seguir escribiendo al respecto. En algún momento he pensado quizás algo como, no sé, relatos o poesía no, de plano, relatos o novela, pero no, todavía no me aviento, como que la vida se me complica a veces y los libros no siempre fluyen como uno quisiera. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Tienes alguna, o sea, cuando empiezas a escribir, lo piensas, o sea, empiezas a generar tu idea desde antes o es como te vas inspirando? Depende. El de Monstruos Mexicanos empezó con una frase aislada. Y de ahí se derivó por completo el libro. Y de hecho fue una frase, me acuerdo que se había ido la luz y de pronto vino la frase, es, los monstruos existen. Y lo sé porque soy uno de ellos. Así empieza el libro. Entonces de esa frase se deriva todo el libro porque el prólogo está precisamente escrito por un monstruo. Y que habla de su condición de monstruo y que qué difícil es el monstruo en México, ¿no? Y en general ser monstruo a lo largo de la historia. Y luego ya se empieza a hablar de monstruos mexicanos. Este es precisamente el que hice para niños. Y sí fue muy, muy divertido. Muy, muy divertido. O sea, verme escribir sí ha de ser un poco desconcertante, ¿verdad? Porque hablo, hago caras, pronuncio de distintas maneras. O sea, sí, si me viera un extraño probablemente llamaría a una ambulancia para ir al Bernardino de Sagún o algo así, pero es parte de la función. Bueno. Entonces sí, realmente cada uno hace de forma distinta. Bueno, Marcia, ya nos contaste que a la hora de escribir podemos encontrarnos en una montaña llena de emociones porque podemos divertirnos, a veces nos enojamos, o sea, son muchas emociones, pero ¿tienes algún consejo que le puedas dar a los nuevos escritores o a aquellos que tienen como la espinita de comenzar a hacerlo? Solo hay un consejo básico, los demás son secundarios. Escribe, escribe, escribe y luego sigue escribiendo, no hay más. O sea, no puedes escribir de otra manera.
O sea, es algo que tienes que practicar una y otra vez, y aunque no, y eso de esperar a la musa que llegue por ti y te traiga la gran obra, eso no funciona. La escritura es más un trabajo de disciplina. Es de sentarte frente a la máquina, es irte a una biblioteca, es investigar, escribir y seguir escribiendo. Lo demás ya es secundario, ya utilizar libros de redacción, de ortografía, diccionarios de sinónimos, de antónimos, todo lo demás es un extra. Pero la única manera es sentarte a escribir. Y tienes que contactar con lo que hay dentro de ti. Ese es otro. Tenemos muchísimas cosas guardadas, o sea, yo creo que si la vida te ha tratado mal, ¿no? Si te ha dado experiencias buenas, malas, regulares, horribles y psicodélicas o extrañas, eso es material de escritura. Yo creo que los escritores somos unos ladrones de anécdotas, ladrones en el buen sentido, porque a veces que si pedimos permiso y hay veces que no. Entonces, la vida nos va dando elementos, entonces, ¿qué hacemos? Los podemos tomar y todo aquello que nos ha hecho daño, ¿sabes qué? Lo podemos convertir en palabras. Y de esa manera es como lo exorcizas, de esa manera es como lo sacas. No encuentro de veras mejor vínculo de exorcismo que la escritura. Escribir. Y también hacer rentable. ¿Y cómo, o sea, si tenemos algún, me han dado muchísimas ganas de empezar a escribir cualquier cosa, que tengo una máquina de escribir que me regaló mi mamá, y digo, bueno, no se me da escribir a mano o en la computadora, tal vez sí me gusta, pero como que te da ese saborcito aparte, ¿no? El estar en la máquina de escribir. O sea, pero tengo como un bloqueo creativo, o sea, me da como pena el qué van a decir de esto y bla, bla, bla. ¿Cómo que me aconsejarías? Que te quites la pena como te lo has quitado en otros aspectos de tu vida. O sea, digo, finalmente eres tú y la hoja. Sí. O tú y la pantalla. No pasa nada. O sea, finalmente creo que también la escritura tiene un tanto como de striptease emocional, ¿no? Hacemos como... suena un poco raro, ¿verdad? Pero sí, o sea, vamos poniendo parte de nosotros, vamos quitándonos la ropa, vamos mostrando nuestras emociones, lo que creemos, lo que suponemos, de lo que nos hemos alimentado. Y sí, este acto de desnudez que implica la escritura también requiere valor, pero ante todo requiere perder un poco el pudor, o sea, sabemos que no pasa nada. Nada más cuidado con lo que escribas y de quién cualquier cosa me va a acercar a ti seguramente para que me des un consejito por ahí y veas qué tal va lo que escribo. A lo mejor te ayuda a grabarlo. Grábate y luego te transcribes. Okay. Es más, ya hay programas online con que puedes hacer la transcripción de tu grabación de audio. Muchísimas gracias, Marcia. Oye, Marcia, y bueno, ¿cuál ha sido tu autor favorito de lo que has leído? Yo no creo que existe un autor favorito, existen muchos, porque también la literatura es como el amor. Que te dicen que tienes un solo amor en la vida no es cierto, no les creas. Sí. Eso lo dicen los envidiosos. Uno está lleno de amores en la vida y te vas enamorando diferente de cada uno. Por ejemplo, te pongo uno, me encanta Galeano, Eduardo Galeano me encanta. Me gusta muchísimo. Tuve mi romance amoroso, él no lo supo, ¿no? Con Stephen King, ¿no? Durante mi adolescencia, ahorita estamos un poco peleados, ¿verdad? Pero supongo que en algún momento nos podemos contentar. Amo a Caleb Carr, Douglas Preston, Lincoln Child, Connelly, Patricia Cornwell. ¿Qué más me gusta? Benedetti, bueno, es amor de mi juventud, también tuvimos un romance, él tampoco lo sabe, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque me fueron llenando de distintas maneras en distintos momentos. Tengo teóricos que me encantan, luego así como un Bauman, ya me desmayo de la emoción. Entonces, no hay un escritor favorito. Yo creo que el escritor favorito también tiene que ver a veces con quién te está conmoviendo en ese instante, quién te está tocando, porque cuando no puedes enamorarte igual a los 16 años que a los 20, que a los 30, que a los 53. Te enamoras de diferentes cosas y también te enamoras de acuerdo a lo que estás viviendo y a lo que necesitas en ese momento. Yo creo que en la literatura tenemos que ser poliamorosos y se vale. No es infidelidad, es simplemente amar más. Y yo creo que de eso se trata la lectura. Amas infinitamente, puedes multiplicar esos amores. Para eso es el amor, yo creo. O sea, el amor es como la enseñanza, en cuanto la compartes se multiplica, y eso nos da la literatura, enamorarnos una y otra vez y descubrir a otras personas. Creo que cuando se habla de que la red es la manera de vencer el espacio y el tiempo, que sí lo es, creo que mucho antes teníamos algo que ya lo había vencido, y era la literatura, eran los libros. Tú abres un libro y en ese momento viajas a donde quieras. Hablas con una persona que puede tener 2000 años muerta. Hablas con alguien que te está describiendo la actualidad.
O sea, los libros siempre son puertas a otros espacios, son como botellas mandadas con mensajes que van a llegar a ti. Y hay veces que los libros llegan a ti de extraña manera y te encuentran en el momento preciso. De hecho, es un romance que tengo con los libros desde primero de primaria, ¿no? Y que pienso seguir teniendo. Y me seguiré enamorando de múltiples escritores y seguiré también teniendo pésimas relaciones con otros, pero de eso se trata. La escritura es un acto amoroso, no lo puedes entender de otra manera. Si tú no entiendes que tienes que seducir a las palabras, que tienes que seducir a las letras de una u otra manera, que las tienes que tratar con respeto, que las tienes que tratar con cariño, que tienes que hablarlas bonito, que tienes que aprender a acariciarlas, que tienes que comprender cuál es su dinámica. O sea, una palabra es maravillosa, es que lo que pasa es que ya no nos damos cuenta de ello, las usamos tan cotidianamente que no sabemos cuánto valen ya. O sea, como una palabra que finalmente es una serie de ondas sonoras es capaz de llegar a la cabeza de otra persona y moverla y conmoverla. No creo que haya nada más poderoso que las palabras. Entonces, creo que tiene que ser también un poco un proceso de alquimia, ¿no? Cómo transformarla, cómo hablarles con respeto, cómo tocarlas, acariciarlas, porque son capaces de tocar almas, son capaces de tocar cerebros, capaces de transformar personas. Y yo creo que una acción de esa naturaleza requiere toda nuestra dedicación y creo que sí tiene un alto porcentaje de magia. Y creo que ese es uno de los retos. ¿Estamos dispuestos a asumir el costo de la magia? Entonces escribe, no pasa nada. Y si no pasa nada aparte, sí va a pasar algo, pero va a pasar algo en ti. Ok, muchísimas gracias, Marcia. Marcia, te estaba preguntando que si alguna vez has pensado en hacer alguna colaboración con algún autor, ¿te gustaría? ¿Y con quién? Tengo dos coautorías. Una es precisamente el libro de política con Raúl Gómez Miguel, que es una compilación de citas desde la antigüedad hasta la actualidad. Es un tabique, vean esto. Esa es la primera. Y hubo una segunda que es precisamente La Llorona, nuestra otra madre. Y es precisamente una coautoría. Y sí, es horrible hacer una ¿Cuáles están siendo tus experiencias en la coautoría? ¿Por qué lo dices? Horrible, horrible. Es que es muy complicado porque son dos visiones radicalmente diferentes del mundo. Del caso de Raúl es totalmente global y yo soy del detalle. Entonces llegamos ya finalmente encontramos una manera de escribir sin matarnos y creo que eso fue sano, pero sí es muy complicadísimo una coautoría porque es que hacemos por el libro y el libro tiene que estar por encima de las cosas y se vuelve muy complicado porque además ¿para dónde escapas? ¿No? O sea, no puedes tirar el trabajo ya hecho. Entonces, no, gracias. Todo bien. Entonces no volverías a hacer ninguna colaboración. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Perfecto. Sí, porque finalmente es sumar la creatividad. ¿Y con quién te gustaría hacer esta colaboración? ¿Tienes pensado en alguien? ¿Sabes qué sí me gustaría? Más que un escritor, me gustaría un ilustrador. Eso estaría muy bueno. ¿Sobre qué? Sobre niños. O sea, imagínate escribiendo para niños. Es como para traumatizarlos. O sea, es como cuidar cuidando cachorritos. Sí, no perdería tu esencia. Pero sí me gustaría, eso sí me gustaría muchísimo, escribir para niños, pero no para el niño idealizado, sino para el niño que verdaderamente todos tenemos dentro, ¿no? Ese niño medio psicópata, medio perverso, ese niño que se puede arrancar las alas a las moscas, ese niño que piensa cosas horribles. O sea, de alguna manera todos tenemos como esa bestezuela dentro de nosotros. Entonces, me gustaría escribir esas bestezuelas. Me gustaría escribirle a esos niños mutilados, a esos niños dolidos, a esos niños abandonados, a esos niños que se sienten solos, a esos niños que se sienten muchos, a esos niños que les hace falta algo, a esos niños que han sido muy lastimados. A ellos me gustaría escribirles. Wow. Decirles sí, que puedes ser un monstruo, que te puede faltar un brazo, que te pueden haber roto el corazón, que te pueden haber hecho cosas horribles, pero ¿sabes qué? Vives y puedes salir adelante. Y que los monstruos somos absolutamente hermosos. Somos únicos. Ay, Marcia, me has hecho emocionarme. Entonces, yo nada más me falta alguien que me ilumine. Pues mira, de gratis, aquí ¿no? tienes eso una gran variedad de artistas que están esperando esa oportunidad, así que si tú te animas, pues aquí hay muchos artistas, ilustradores que seguro harán un gran trabajo contigo. Esperemos que empieces tu proyecto muy pronto. Me encantaría.
No lo sé, o sea, ahora sí que depende cómo se vaya dando las circunstancias, ¿no? Los libros han nacido de veras de formas extrañas cada uno, te digo, como los hijos, o sea, uno de pronto tiene ahí un resbalón y ya nace un hijo. Entonces, así son los libros, yo no sé si me voy a resbalar pronto o no. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero pues vamos Esperemos que viendo, ¿no? sea muy pronto porque suena muy interesante. Muchísimas gracias Muchas por gracias. invitarme, ya saben, cuando quieran. Un Igualmente, gusto pues verte. A nos ti, vemos Marcia, muy pronto. muchísimas gracias.